Ya. Bueno, una cordial bienvenida, estimados docentes. Bueno, mi tema es las generalidades y producción de libros. Como ustedes saben, digamos que esto se retribuye a una estructura, se puede decir artística también, relacionada con la ciencia. En esta clase vamos a ver algunos aspectos que les va a interesar también para la construcción de un libro. Hay un esquema que dice, un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. Harrison Keylor. Bien, esta estructura básicamente que vamos a ver hoy es el tema de los aspectos de forma y las partes del libro. Entonces, vemos que los tipos de libros, en este caso hay filosóficos, de ciencias, de especializados, ilustrados, basados en proyectos, referenciales, hermenéuticos y otros. Básicamente se podrían identificar los libros de tipo filosóficos como se podría decir en donde prima la parte filosófica, pero puede ser hibridado también con otras ciencias. En este caso, por ejemplo, la arquitectura y la filosofía, básicamente. Entonces, otras ciencias como la biología, la antropología y otras. Sin embargo, ya los filósofos o las personas que les gusta la filosofía, que están dentro de las ciencias, sabemos que la filosofía es un aporte fundamental a cada una y de las ciencias. Entonces, su producción de tipo de libro podría ser aferrado a lo filosófico. Los libros de tipo ciencias son netamente que pueden ser un aporte a las asignaturas de las universidades que vienen a ser un soporte o una ayuda, un material de trabajo para tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, estos también pueden servir de consulta, ¿no? Para la de educación en general. Los tipos de libros especializados son los cuales, como el nombre lo indica, son los especiales en determinado tema. Por decirles un ejemplo, en el área de matemáticas, en el caso de que docentes deseen elaborar libros no necesariamente que tendrían que ser dirigidos a la educación superior, sino también a distintas áreas como educación media, inicial, bachillerato y otras áreas, como por ejemplo en la medicina, en la biología y otras más. Generalmente estos libros especializados lo hace la persona o el docente que tenga su cierta experticia en el área de escritura. Por ejemplo, hay personas que se especializan netamente en, por decirles un ejemplo, en psicología, la parte de terapia o la parte de psicopatología. Entonces, se cogen una cierta especialización y empiezan a describir, a construir a desarrollar algunas habilidades que ya vamos a ver a continuación del avance del curso, ¿no? Los tipos de libros ilustrados son los que mantienen ciertas estructuras de imágenes, de arte,
esos libros que ayudan, que están de cierta manera dirigidos a fomentar el arte a ese target que está dirigido, ¿no? Los libros basados en proyectos son los que nacen de un proyecto de investigación, de un proyecto de emprendimiento, de un proyecto social podría ser y otros más. O también lo que yo recomiendo es de ciertos proyectos de vinculación que también podrían salir, pero eso va a depender mucho del interés, del compromiso de los participantes de los proyectos. También tenemos los tipos de libros referenciales. En este caso, se podría decir, los que sirven a los estudiantes o a una comunidad específica para caso de consulta, ¿no? Aquí también se podrían llamar referenciales a los libros, lo que nosotros los llamamos diccionarios y también las enciclopedias. Entonces, son referenciales tanto para estudiantes como para docentes. También tenemos un tipo de libro que son los hermenéuticos. Estos tipos de libros se dedican más a la interpretación de ciertas teorías, interpretación de ciertos autores y de las ciencias en sí. Por ejemplo, ustedes a los tipos de filósofos que se dedican a hacer interpretaciones, por ejemplo, Nietzsche, Spinoza, Sócrates, Platón, Aristóteles, ustedes podrían hacer interpretaciones. ¿En qué consiste esto? En dar lectura al estado del arte, de la filosofía de ciertos autores y comenzar a hacer sus interpretaciones. La hermenéutica es básicamente la interpretación del texto. Entonces, aquí en este caso es dar su opinión, interpretar desde su punto de vista en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el enfoque de la psicología se podrían hacer interpretaciones a Maslow, a Goleman, a Gardner y otros más. Entonces, por ejemplo, ahí dice, la gente dice, a mí me gusta, por decirles un ejemplo, la teoría de los sistemas. Entonces, el docente puede hacer una interpretación a Marcelo Severio, a Gregory Bateson, entonces se dedican a ese autor, ¿no? Y va a depender también el desempeño y la habilidad de cada escritor, en donde pueden aperturar, por ejemplo, ciertas teorías, ¿no? Entonces, por decirles un ejemplo, la teoría del caos, del efecto mariposa, en donde hay varios autores importantes, ¿no? Entonces, el docente o el escritor podría dedicarse a esa teoría dirigido por varios autores en este caso, ¿ya? Entonces, esa es la intención, ¿no? Hay también tipos de libros que son, en este caso, de biografía, que se dedican a un solo autor y lo desarrollan, ponen sus aportes, construyen, en este caso, por ejemplo, por decirles, dirigido al autor Piaget, Jean Piaget, entonces yo puedo recolectar información, sacar las citas, la bibliografía y puedo poner mis aportes, en qué estoy de acuerdo y por qué. Entonces puedo poner en qué no estoy de acuerdo y por qué. Ya vamos a ver eso a continuación, ¿no?
en cómo mejorar la abstracción y la secuencia de la estructura del componente de los libros. Esto sería básicamente los tipos de libros en los cuales ustedes podrían construir. Bien, vamos a ver las partes del libro que consiste en la portada, que aquí contiene el tema del libro y el nombre del autor y la imagen, ¿no? La imagen, en este caso, los compañeros de la editorial nos van a ayudar en la parte de la portada también, ¿no? Entonces, tenemos ese apoyo inmenso de la editorial, de las personas que hacen la diagramación, el diseño y todo eso. Como segundo paso tenemos ojo, que con estos pasos no quiere decir que así tendría que ser así, pero estructuralmente, pero por ejemplo, en el caso de agradecimiento y dedicatoria, hay algunos autores que no lo ponen, pero sin embargo los que deseen lo pueden hacer, ¿no? Ya, luego viene el índice, luego viene el prólogo, que generalmente un prólogo, o sea, es, digamos que mejor visto cuando lo hace pues un colega de alto nivel o un autor de alto nivel. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si eh, hay personas que escriben, por decirles un ejemplo, sobre el área de medicina, por ejemplo. Entonces, yo haría mi prólogo con, ¿quién les podría decir de medicina? Un alto Arlovs. Entonces, Arlovs es una eminencia, digamos, en el campo de la medicina por sus estudios científicos a nivel internacional, que su área principal está en Miami, Florida. Entonces, que sería ideal que me haga el prólogo en el ámbito de la medicina. Entonces, se debe conseguir por lo general un prólogo que tenga peso, un mayor nivel que del propio autor, si es posible, ¿no? Generalmente es una persona de renombre, ¿no? Que tiene fama para darle mayor lucidez y visualización al libro, ¿no? Y luego viene la introducción. En este caso es digamos que una síntesis de toda la obra, de todo el libro, en donde en este ámbito de la introducción también se podrían, los que hacen, por ejemplo, libros por capítulos, que les digo, 4 capítulos, por ejemplo, entonces en la introducción usted puede poner a qué se dedica cada uno de los capítulos. De una manera sintética, a qué se dedica este libro, cómo lo ha hecho de forma general, ¿no? Digamos que hay algunos autores que lo dicen que la introducción, digamos que es como el anzuelo de toda la obra, ¿ya? Hay algunos que lo llaman en la parte de los libros, otros autores como un resumen, ¿no? Entonces, va a depender eso, cómo se desee estructurar. Luego viene el cuerpo ya, el cuerpo es a qué o sea, el contenido enfáticamente de cada uno de esos capítulos. Hay algunos que dicen, yo no lo quiero tener como capítulos, sino lo deseo construir un libro por temarios. Entonces, lo ponen los temas en vez de capítulos, ¿no? Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. En conclusiones,
Esto se identifica los puntos fuertes del libro, cuáles han sido las conclusiones, digamos que por temas, los que han construido por temas, y también lo puede hacer conclusiones por capítulos, las personas que han hecho por capítulos, ¿no? Que para, digamos que sintetizar, esto ya es la base, el fruto, digamos, de ese análisis previo que se hace durante el libro, que ya vamos a ver a continuación. En esto, las conclusiones, digamos que es la síntesis de ese fruto de ese análisis. Entonces, esas conclusiones pueden mantener también recomendaciones en qué recomienda usted como autor o ustedes como autores a su target, en este caso, a los estudiantes, a los profesores, a una comunidad. Hay algunos autores que suelen, por ejemplo, recomendar de forma macro, de forma meso y de forma micro. En este caso, por ejemplo, de forma macro recomiendan a nivel mundial qué se debería hacer en cuanto a este tema del libro, ¿no? Por ejemplo, hay autores que escriben sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, la forma macro sería, yo creo, desde mi punto de vista, que recomiendo a nivel mundial sobre el tema de la inteligencia artificial. O sea, IBM, HP, Microsoft, Bill Gates, ¿qué deberían hacer, ¿no? Y por qué no darles una recomendación desde la flexibilidad cognitiva, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué recomiendo yo a esas empresas grandes a nivel mundial? Yo qué sé, si yo soy un escritor sobre, se me ocurre sobre salud, por ejemplo, yo podría dar recomendaciones para la OMS, para la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Incluso con esta obra, que si es sobre salud, les podría hacer llegar mediante correo electrónico después de que ya se publique el libro, ¿no? Con Edúnica. Eso en cuanto a lo macro, ¿no? En cuanto a lo meso, generalmente se hace conclusiones también eh, eh, de forma regional también y a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de autoridades que están, en este caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, eh, eh, y a nivel de gobierno les digo en el sentido de que yo como autor les podría dar algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto a lo micro, podría dar recomendaciones y conclusiones también en cuanto, por ejemplo, dirigido a docentes, a estudiantes, a personas que están netamente dirigidos a la práctica de la salud y bienestar. Por ejemplo, a profesionales, se me ocurre en este momento, a profesionales de la enfermería, de la psicología, de la salud, de medicina en general, ¿no? Eso sería en cuanto a lo micro, a quienes están netamente en práctica. Y que ya a continuación veremos cómo mejorar todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, ahora también nos viene el paso de la bibliografía. Bien, hay autores que dicen, que refieren que la bibliografía debería ser 4, 5 años atrás. Entonces, usted puede buscar bibliografía específicamente para construcción de libros de algunas etapas, ¿no? Como por ejemplo de autores de renombre, de colegas,
una de las cosas que yo recomiendo es que ya trate de referenciar y citar a sus colegas, a quienes han escrito algo relacionado con su tema, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las mejores cosas que pueden hacer las instituciones educativas? Es referenciar y citar a sus compañeros, ¿no? Sin ningún afán, sino más bien con el afán de reconstruir, de repotenciar a su universidad. Entonces, claro, todo extremo es negativo. En este caso, hay organizaciones en donde le citan solo a los compañeros y compañeras. Entonces, son instituciones que generalmente están dedicadas a subir su ranking personal e institucional. Aquí lo que yo suelo recomendar es no solo cites y referencias a tus compañeros, amigos, colegas, sino también a personas que de verdad, tienen un buen fundamento, una buena lógica representacional, un fundamento epistemológico en tu área. Entonces, digamos que para que forme parte de mi bibliografía, yo generalmente trato de poner a personas que he visto que tienen una secuencia, una historia trascendental en ciertas áreas. Hay algunos autores que les voy a hablar un poco de los extremos, en este caso, ¿no? Dentro de la bibliografía. Hay autores que abusan de la bibliografía, que se dejan llevar por, digamos, por las ideas de los demás, ¿no? De otros autores, pero en el caso extremo es abusar de la bibliografía. Ahora, eso por un lado negativo. Ya, otro aspecto del lado negativo es la ausencia de bibliografía. Hay autores que usan, por ejemplo, he visto libros que tienen como 5, 6, 7, 8, 10 fuentes bibliográficas. Entonces, eso sí me parece un poco pobre de bibliografía. Digamos que no existe para libro un número estándar de cuántas fuentes bibliográficas debería tener, pero sin embargo, yo diría que por ser cuantitativo, que no me gusta mucho ser muy cuantitativo, digamos, pero les podría decir que para un libro promedio, sí necesitaría mínimo unas 30 fuentes bibliográficas, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo unas 30, 20 fuentes bibliográficas? Porque es una muestra de lectura, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace libros, pero no pone bibliografía, no hace citas, no referencia. Entonces, para la parte científica, dentro de la escritura académica da que pensar, ¿ya? O, ¿qué les digo? Esto también viene relacionado, la parte bibliográfica, esa sensatez que tiene el autor al saber citar. Entonces, lógicamente que estos libros van a pasar por el Turnitin, el sistema en donde ve el grado de similitud. Pero es importante que el docente sepa referenciar y citar las citas de otro autor, las ideas de otros autores y el esquema básico de pensamiento de otros autores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico. Si en este caso hay algún docente que desee escribir sobre, ¿qué les digo? Algún tema se me ocurre sobre inteligencia emocional. Entonces, ahí
como fuente epistemológica fundamental debería estar Daniel Goleman. Entonces, las fuentes epistemológicas fundamentales se consideran el autor o los autores fuertes en cada área. Entonces, esos autores deberían estar dentro de mi bagaje de bibliografía. Eso estimados profesores y profesoras, en cuanto al siguiente punto, que es sobre el autor. Sobre el autor, digamos que un libro va unas páginas que podrían ustedes indicar a qué se dedican, cuáles son sus fortalezas dentro del campo académico, de investigación, de vinculación, de escritura, de docencia, de exposición. Son páginas en donde ustedes pueden contar su desempeño. Entonces hay algunos autores que ponen, por ejemplo, en cuáles son sus lugares de exposición, cuáles han sido sus reconocimientos de la comunidad, reconocimientos de las universidades, sus invitaciones a talleres, seminarios, simposios nacionales e internacionales. Digamos que es la hoja de vida del autor o de los autores. En esta parte se suele recomendar hacer lo más sintético posible, adueñándose de lo más importante de lo que usted ha hecho. Entonces, generalmente el lector le gusta saber la hoja de vida del escritor, del autor de la obra. El lector lo que busca es un poco, estas páginas sobre el autor, básicamente son la parte de que el lector busca familiarizarse con el autor. Entonces dice, este autor ha sido expositor en Colombia sobre X tema. Este autor ha viajado a tal país para dar a conocer un cierto nivel de conocimiento sobre un contenido determinado. Entonces, digamos que es la parte familiar, ¿ya? Del lector con el autor. Esto sería lo que consiste de forma primordial en las partes del libro. Bien, ahora pasamos a la metacognición de la escritura académica. ¿En qué consiste la metacognición de la escritura académica? A ver, aquí me sale su conexión a internet es inestable, pero estamos viendo ahí. Bien, esto es un esquema basado en un trabajo de lourdescardenal.com. Aquí tienen ustedes la referencial de la dirección en donde pueden constatar, pueden guiarse. En este caso, lo que yo hice es guiarme en su trabajo de Lourdes Cardenal. Cogí los temas porque el trabajo de ella es básicamente en educación, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención es los temas y figuras para mi objetivo del día de hoy. Entonces, aquí en el trabajo de ella dice, este es los pasos de la metacognición para ciertos aspectos, ¿no? Hay otros pasos metacognitivos que les podrían ayudar a la gente, por ejemplo, en la resolución de problemas y en una infinidad de temas. En este caso yo he cogido este esquema porque me gustó. Entonces lo he modificado, he puesto algunos comentarios en la parte inferior. Vamos con el primero. Dice, ¿qué he aprendido? Aquí yo quisiera de que le tomen esto
cuando están navegando, yo les suelo decir navegando cuando estás escribiendo tu libro, ¿no? Que a veces a algunas personas les demora meses de escritura, a otras personas les dura años de escritura y a otros décadas, ¿no? Entonces ya poco a poco les voy a ir indicando del por qué esa diferencia de meses, años y décadas. A veces la gente piensa, dice, yo puedo escribir un libro en 3 meses. Y no es así de tan fácil. Por más experiencia que usted tenga, no es posible con tan poco tiempo. Lo que sí, de manera general, ahora ustedes van a ver. Entonces, el primer punto es ¿qué he aprendido? Entonces, aquí dentro del que he aprendido están qué contenidos voy a usar, qué conceptos, qué ideas puedo usar para, a ver, dice allá, qué contenidos puedo usar para la conformación del libro, ¿no? Entonces, esto es un referente para darle más peso a mi libro. Puedo averiguar cuáles son los contenidos actuales sobre un X tema, cuáles son los conceptos importantes y las ideas fundamentales de el tema que estoy abordando. ¿Ya? Entonces, son estructuras en las cuales los docentes se pueden ir familiarizando y los que ya tienen más experiencia, les podría decir que pueden buscar también autores que estén escribiendo en otros idiomas. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden facilitar también y a la vez enriquecer su libro en cuanto a la parte metodológica también de la construcción de un libro. Bien, vamos al siguiente tema que es cómo lo he aprendido. Aquí la parte, si ustedes le notan, es en este caso, cuáles han sido las formas, qué formas están aplicando otros autores para la construcción de libros y cómo estoy yo aplicando. Entonces, si bien es cierto, un libro también puede ser una transmisión de una cierta metodología, una transmisión o cotransmisión de una teoría. Entonces, sin embargo, yo me puedo guiar por esas formas para llegar a mi público. También puedo usar mapas, en este caso conceptuales, organizacionales, mapas mentales, mapas sistémicos, conceptuales y otros más. Organizadores gráficos. Entonces, también puedo poner diálogos, enriquecer mi libro con diálogos. Y como tercer punto, son qué habilidades he mejorado. Entonces, usted como escritor podría irse dando cuenta que su observación y cada uno de estos pasos se han enriquecido, ¿no? Porque digamos que la escritura de un libro es una de las mejores experiencias de la vida, una de las mejores experiencias del mundo para un docente, para un investigador, para gente que está envuelta en el campo de la docencia, de la investigación y otras áreas. Entonces, estos pasos que dentro de las habilidades que se ha mejorado es también, se podría decir que es cotransmitir, ¿no? Eh, en la parte de cómo observar mejor, ya ver todos los parámetros del panorama, no solo digamos que no solo un mapa, no solo un punto de vista, sino más bien
aperturar a la flexibilidad cognitiva, en donde se mejore estas habilidades del pensamiento. Entonces, el segundo ítem aquí, que es el analizar, ustedes podrían analizar para poner opciones dentro de su libro, los puntos extremos, los puntos medios o los puntos internos, ¿no? Entonces, cuando usted analiza ciertas teorías, ciertos autores, le viene a enriquecer su libro. Y también podemos aquí, por ejemplo, la habilidad de clasificar como actividad metacognitiva. Entonces, el clasificar le va a ayudar al autor a, digamos, a escoger mejor las teorías, a escoger mejor los autores. Entonces, ahí es cuando el autor dice, ah, sí, a mí me gusta este autor por tales y tales razones. Entonces, yo voy a trabajar con este autor o con estos autores. Están clasificando autores y teorías, ¿no? También podrían clasificar argumentos. En sí, una de las también aquí en este caso opciones de las habilidades metacognitivas es argumentar, ¿no? Aquí de abajo de proyectar lo pondría argumentar. Con identificar. El identificar es saber qué autores están dentro de los campos que yo estoy escribiendo y con qué teorías se relacionan y en sí, ¿no? Y también podría poner el interpretar. Interpretar es dar mi punto de vista, como les decía, dar apertura a la flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, que no es solo lo que un autor piensa, sino también yo podría poner mi granito de arena y en la parte básica como aporte, ¿no? A una comunidad científica, de docente, como investigador y otros más. También se podría interpretar a nivel medio en dar mi aporte como interpretación en mi libro para un esquema nacional, regional, ¿no? Como les decía anteriormente. Y también podría hacer interpretaciones a nivel superior, o sea, a nivel científico, qué es lo que yo pienso sobre los campos semánticos, cuánticos y otras áreas más, ¿no? Pero eso ya, ese punto de vista a nivel superior ya es bueno porque estás construyendo y haciendo de cierta manera un gran aporte a la teoría, a la práctica filosófica en sí, ¿no? Recuerden que los autores fundamentales de las teorías eh, filosóficas, epistemológicas y otras, y también de las ciencias, es ¿por qué? Porque han emprendido estos puntos de aquí. Entonces, si usted tiene la suficiente capacidad de analizar, de comprobar, de verificar hipótesis, entonces puede ser el creador de ciertas teorías. ¿Y por qué no? Entonces, lo que suelo yo recomendar es esto. Entonces, mientras más tú tengas un mayor nivel, digamos que cognitivo, como para crear una teoría, una metodología, un sistema que pueda ser un aporte no solo a la comunidad del medio, sino a nivel mundial, que sería mucho mejor. Recuerdo unos pocos años atrás, nos unimos con el doctor Nick Fenger, que es un PhD de la Universidad de Missouri. Entonces, con él nos unimos y
hicimos algunas actividades, ¿no? Entonces, dentro de eso, creamos una metodología para la solución de problemas, para el campo del aprendizaje, para también hicimos algo, identificamos los tipos de diálogos. Eso no leímos, ¿no? Eso, digamos que nos inventamos. Entonces, los tipos de diálogos para mejorar la comunicación. Justamente el libro se llama Neurocomunicación Avanzada. Lo importante aquí en este caso es interpretar a todo nivel. Vamos al paso de abstraer, que ya el próximo curso que van a ver conmigo van a profundizar estos dos temas de interpretar y abstraer. Básicamente el abstraer aquí de forma rápida les voy a decir por ahora porque vamos a profundizar en la próxima. Digamos que el abstraer nos ayuda en la construcción de un libro. ¿En qué sentido? En el sentido de que me da más opciones. O sea, me ayuda a construir un buffet de opciones. Y a nivel superior me va a ayudar a conformar mejor mis funciones cognitivas. Entonces, en ese caso, le va a ayudar a hablar y a escribir mejor sobre un cierto tema. Entonces, lo que el escritor en el libro necesita es bastante abstracción. No solo vea un solo punto de vista, sino varios, ¿no? A veces sí están de acuerdo o no sobre un cierto tema. Y con la cuestión de representar, es decir, o más bien efectuar esa descripción sobre una localidad, sobre un conjunto de teoremas, sobre una lógica representacional, sobre una lógica matemática, sobre aspectos ontológicos. Entonces, eso nos va a ayudar a representar, o sea, a mostrar en el escenario el escritor dentro de un libro acerca de un cierto tema o aspectos. En cuanto al proyectar, al siguiente punto, al proyectar, esto me muestra de cierto nivel como medio futurista, o sea, poner en su libro qué espera, qué aspira respecto a su tema de escritura a nivel local, nacional e internacional, unas posibles causas, por ejemplo, si usted trabaja en epidemiología, el proyectar sería guiarse en ciertos aspectos cual y cuantitativos de la epidemiología para poder representar una posible causa, ¿no? Posible efecto que se podrían presentar. En base también a desviaciones, ahí entra un poco también ya el campo cuantitativo, que ustedes podrían enriquecer su libro con datos cuantitativos también. Y aquí no les digo tanto cualitativos porque casi todo un libro entero tiene datos cualitativos. En cambio, en datos cuantitativos ayudan y dan calidad a un libro también, ¿no? Eso va a depender mucho de las inteligencias múltiples que posea el escritor, ¿no? En este caso, si, por ejemplo, si yo relaciono las inteligencias múltiples con la escritura académica, el escritor que es el lógico, más lógico matemático, te va a llenar más de datos cuantitativos. En cambio, el escritor que sea, que tenga inteligencia intrapersonal,
casi no te va a poner muchos datos cuantitativos, sino va a aprovecharse de los datos cualitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el autor es visoespacial, se va a llenar de datos de imágenes, de espacios, ¿no es cierto? Si es visual, ¿no? Entonces, hay algunos datos interesantes por ahí. Bien, vamos a la parte de los objetivos, de para qué me ha servido, para qué me ha servido esta escritura de este libro o para qué me está sirviendo la escritura de este libro. Es básicamente de acuerdo a los objetivos. O sea, ¿a quién quiero que vaya este libro? Quiero que mis estudiantes, por ejemplo, aprendan una metodología o quiero que se enriquezcan con la teoría de un X autor. Entonces, eso va a depender de los objetivos de su libro. Aunque no todos los autores ponen los objetivos en su libro, pero debe estar presente. Si bien es cierto, a algunos no les gusta escribir los objetivos, pero es necesario también escribir objetivos en los libros para que el lector sepa a qué intención tiene el autor. Hay muchos lectores que son muy cautivos, muy observadores, en donde identifican cuál es el objetivo de este autor, qué es lo que está queriendo. Entonces es necesario, ¿no? Y finalmente el siguiente punto es ¿para qué me puede valer? O sea, esto es netamente práctico. Ahora, yo he notado que a los lectores casi no les gusta mucho, como saben decir, lenguaje común, el bla bla. Entonces, es netamente práctico. Ahora el lector digamos, contemporáneo, más le gusta la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo hacer un libro de filosofía, de epistemología, de lo que sea, ¿ya? Pero aquí lo que es con este punto referente es que al lector ahora le gusta leer, por ejemplo, ok, has escrito un libro de filosofía, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo le llevo a la práctica en la vida diaria? ¿Ya? Entonces, pueden hacer un libro, como les decía, sobre cualquier tema, pero está identificado ya la praxis que busca el lector, ¿no? Sí, por ejemplo, el lector se puede leer 10 libros sobre eh, el- la teoría localizacionista, pero ¿de qué te sirve si no puedes poner en práctica, ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo llevar a la práctica. Aquí se pueden guiar ustedes en ejercicios, en estructuras que el lector pueda llevar a la práctica. Es por esa razón de que ni se diga, ¿no? Los millennials, la generación X y como ustedes desde el punto que le vean ustedes de vista, eh, estas prácticas de la lectura deben ser netamente laborales y laborables también. Entonces, es por esa razón de que esos lectores se aburren y no te vuelven a leer más. En cambio, es distinto que cuando eso se ve bastante también en ResearchGate, en donde los estudiantes están que salen y entran a ver tus producciones de libros, ¿no? Entonces, el ResearchGate es quien te va mostrando también eh, eh, esas lecturas, ¿no? Y ahora en la universidad también es, como les mostró el doctor Evingen, que se va a sacar datos estadísticos de esas lecturas, de esas descargas y todo eso, ¿no? Entonces, ok, esto en cuanto a la metacognición. Si ustedes le notan ahora, ustedes
piensen y vean de manera global todo lo que se ha hablado es necesario, ¿no? Para la escritura y navegación de la construcción de un libro. Entonces, ahora pasamos a esta parte. Digamos que la metacognición, básicamente, como ustedes le ven de manera global, es pensar sobre el pensamiento, aprender sobre el aprender. O sea, verle de manera global las cosas, cómo está mi libro, cómo está esta teoría. Me parece que esta teoría está muy absuelta en mi libro. Entonces, la metacognición, digamos que es pensar de forma ya global sobre algo que he construido, sobre algo que he hecho o sobre algo que he mencionado en mi libro, ¿no? Entonces, más que todo, la metacognición le ayuda al escritor y al lector también a reflexionar sobre distintos y diversos aspectos. Ok. Entonces, hay algunos que le llaman también a la metacognición, es como, digamos, el metapensamiento, a reflexionar sobre ese pensamiento que se ha producido, y lo llaman pensar sobre el pensar, ¿no? En educación se lo llama aprender sobre el aprender. Entonces, verle de manera global. Bien. Ahora vamos a ver, quiero comentarles un poco de experiencias en construcción de libros, que ya se nos va terminando el tiempo. Entonces, aprender de la experiencia. ¿Qué significa esto? Es ese aprendizaje que poco a poco se va obteniendo en el camino. O sea, aquí el aprendizaje de la experiencia no es ya publicar lo más pronto posible o publicar por publicar, sino más bien es esa riqueza del aprendizaje en el transcurso. O sea, ahí está, ahí se gana la experiencia, digamos. Por ejemplo, hay gente que escribe, eh, que se basa en experiencias de la vida diaria, que se basa en experiencias docentes, se puede basar en experiencias de pensamiento, en experiencias propias, en experiencias de otros autores. Entonces, esa riqueza, yo le llamo a esta riqueza, porque es incomparable, ¿no? Eh, que uno puede ir aportando en un libro diversas historias, diversas experiencias que van que a veces soslaya y también coadyuva en la escritura de un libro, ¿no? Entonces, son cuestiones, digamos, que, que, que van enriqueciendo al libro. Usted puede encontrar, según digamos, la teoría de la logopedia también, usted podría, para la escritura de un libro, podría encontrar los por qué de la escritura. Entonces, podrían ustedes identificar buscar esos porqués para de cierta manera que llegue a conformar parte de la motivación eh, intrínseca, de cierta manera la motivación extrínseca, buscar esos porqués para la escritura. Por ejemplo, usted podría escribir un libro sobre cómo mejorar el aprendizaje de la química, ¿ya? Usted podría escribir un libro de cómo mejorar, ¿qué les digo? La docencia, por ejemplo.
cómo mejorar la psicoterapia dentro de la psicología o implementar una teoría para yo qué sé, para la psicoterapia, por ejemplo. Yo les hablo desde esos temas porque es mi área en la que me desempeño, ¿no? Pero habrán otros factores en donde ustedes puedan escribir un libro. Por ejemplo, años atrás estaba haciendo un sistema en el cual se hacía un cierto número de preguntas y a los pacientes la máquina me decía de inmediato si está, por ejemplo, con estrés o depresión o alcoholismo. Entonces, la máquina me decía de manera general, ¿no? Si tiene problemas con el alcoholismo, sí o no. Entonces, eh, usted podría escribir un libro con referencia a sus prácticas diarias, a sus prácticas docentes también, a sus prácticas investigativas, que podría sacar un libro, ¿no? Por ejemplo, hay algunos docentes que también eh, se ayudan o colaboran con estudiantes, eh, digamos, con estudiantes con buen desempeño. Entonces, si ve usted un estudiante que tiene un gran desempeño, por ejemplo, en un área, entonces suelen algunos escribir con estudiantes también. Pero generalmente son esos estudiantes que de verdad tienen una manera, una forma sorprendente y exponencial acerca de una cierta área, ¿no? Ahí recuerden y les quiero decir esto enfáticamente, de que hay algunos, incluso estudiantes que lo hacen de cierta manera, algunas cosas, no todas les digo, algunas cosas mejor que el profesor. Entonces, ha habido momentos en que estudiantes han superado a los profesores y eso hay que aceptar con mucha humildad intelectual de que hay estudiantes de que tienen un excelente desempeño, una excelente exposición. Entonces, sí, sí, me ha tocado esos casos. Entonces, ese tipo de gente de verdad puede, yo diría desde mi punto de vista, de que puede ser coautor, ¿no? Bien. Entonces hay una diversidad de experiencias, ¿no? Otra experiencia que les quiero contar es que ha habido veces que un libro no se construye, por ejemplo, en un fin de semana o en un mes o en meses. Yo diría que se necesita mucha experticia también a veces, otras veces se necesita eh, elocuencia, eso por un lado. Y por otro lado también se necesita, diría, humildad e inocencia, en no saber nada, sino simplemente tener las ganas y la actitud de escribir un libro, ¿no? Entonces, recuerdo años atrás, yo leía un libro de un autor y simplemente yo decía, me da ganas de escribir un libro, ¿no? Entonces, esto les estoy hablando por el año 2000, me parece que es 2001, algo así. Hace exactamente, sí, 20 años, ¿no? Hace 20 años y ya estaba en auge esto de Excel, PowerPoint y Word, ¿no? Entonces, ahí fue cuando fue mi primer intento de libro. Me hice yo las capturas de ese Excel, de PowerPoint,
de Word y comencé a sacar un libro, ¿no? En ese tiempo, les estoy hablando hace 20 años, no tenía ni la menos idea que para qué sirve un ISBN, ni qué es un diseño, ni una diagramación, ni nada, sino todo lo hice de manera natural. Entonces yo mismo lo construí así de manera artesanal, digamos. Entonces esos libros podrían, bueno, no salió como libro, sino simplemente para mí salió como libro y de ahí comencé a vender a estudiantes de colegios, de escuelas, pero me fue súper bien, ¿no? Y lógicamente no se publicó porque no tenía la idea cómo sería de publicar y tampoco con quién hablar ni nada de eso. Sí, justamente fue en el 2001 cuando saqué el primero, ¿no? Entonces, esas experiencias, digamos, sencillas, a usted le pueden servir poco a poco ir conformando un libro, enriqueciendo un libro. Creo que ese tipo de experiencias son las válidas. Por ejemplo, hay gente que me he topado con autores en que dice que desde que eh, terminé la universidad, comencé a hacer un libro. Desde que era estudiante, yo ya venía jalado esa idea de escribir sobre este tema. Hay algunos que tienen ya escrito el libro, sino simplemente no saben cómo es el proceso, ¿no? Entonces, justamente a ese tipo de escritores, ya son escritores, sería ideal seguirles apoyando y cuenten con ese apoyo de parte de la editorial, ¿no? Y algunas otras experiencias que les iré contando durante la próxima sesión, que ya estamos por terminar. Estimados docentes, estudiantes y colaboradores, gracias por su atención, éxitos y nos veremos pronto.